Hoy David Ornstein salía con la noticia de que el Chelsea anda tras Fermín y creo que este tema es bastante interesante ya que se vincula directamente con la Masía y es algo que quería comentar desde hace un par de días con también todo lo que se generó alrededor de Marc Casado y creo que esto es muy importante desde Can Barça ya que nos lleva a reflexionar y a poner varios puntos sobre la mesa que pueden llegar a ser bastante importantes, sobre todo en el futuro y en cuestiones de identidad y valores de la institución. Porque creo que Fermín, Casado, Eric García, este tipo de jugador, este tipo de perfil de jugador, creo que va más allá de lo deportivo y son emblemas y ejemplos a seguir, sobre todo de la Masía y que claramente son referentes del club. Porque creo que son el claro ejemplo, sobre todo en este caso que la noticia va más en particular con Fermín, vamos a enfocarnos un poco más en Fermín, pero quiero que esto se entienda que Fermín engloba un tipo de jugador y de figura en la cantera del Barça, que es la Masía, y sobre todo en la primer plantilla también, que es un ejemplo a seguir de los jóvenes y además es muy representativo de los valores del Barça y creo que es un estandarte que no podemos perder. Porque sí, está muy bien los Lamines, los Messis, los Iniestas. Sí, claro, o sea, ese tipo de fenómenos y ese tipo de cracks son generacionales y solo se dan unos cuantos en la historia del fútbol, ¿no? Entonces, es bueno que muchos jóvenes los tomen como ejemplo, sí. Pero otra cosa es tomarlo como ejemplo y tenerlo como referencia. Y otra muy diferente es que la carrera de alguien se pueda parecer a la de ellos, ¿no? Esos son casos muy contados y que la verdad no reflejan la realidad de la mayoría. Pero casos como el de Fermín, como el de Casado, como el de Eric García, como en su momento Sergi Roberto, todos estos jugadores que son más de club y que claro que tienen también un talento descomunal, pero no llegan a los niveles estratosféricos de estas otras figuras, ¿no? Entonces yo creo que para un aspecto mucho más terrenal, creo que jugadores así son muy valiosos para que los jóvenes tengan un referente claro de lo que pueden aspirar y de la gran carrera que pueden hacer sin la necesidad de ser de los más grandes de la historia en su posición, ¿no? Pueden llegar a ser jugadores de lo mejor del mundo en la actualidad y pueden llegar a tener roles que no necesariamente sean titular indiscutible, figura absoluta y que también pueden ser jugadores de equipo, jugadores de rotación que nunca dan una mala cara, que siempre están a la disposición del cuerpo técnico, que siempre tienen la mejor actitud, que hacen grupo y que además tienen la flexibilidad y la humildad de adaptarse a diferentes posiciones para ayudar al equipo y que va primero el equipo antes que ellos. Entonces yo creo que esto es muy importante mantener en la cantera y creo que los éxitos del Barcelona se explican mucho también por esta situación. Yo creo que la imagen de Messi con Xavi Iniesta en la nominación del Balón de Oro, creo que eso es emblemático y eso es histórico y eso no tiene precio. No hay millones en este mundo que puedan comprar eso porque eso es único e irrepetible. Imagínate 3 jugadores de la cantera en el top 3 de un año del Balón de Oro. Es una puta locura. O sea, es una puta locura y cada talento que ha sacado la Masía es generacional y todos estos talentos no siempre todos tienen lo necesario para hacer material de primer equipo, pero profesional, por supuesto que la gran mayoría lo logra y además muchos de ellos que se aceleran procesos terminan teniendo carreras como lo que está pasando con Mark Yu, con Elias y lo que ha pasado con otros tantos jugadores, hasta Ricky, Xavi Simons que podría ser un poco más diferente, pero muchos jugadores que se aceleraron un poco, no tuvieron la paciencia que por ejemplo tuvo alguien como Fermino, como Casado, de tener su oportunidad en primer equipo y que eso define muchísimo la carrera que pueden tener y además creo que cambian por completo el ambiente en el que pudieran desarrollarse, ¿no? Y creo que el ambiente Barça es el mejor para cualquier jugador que se desarrolle dentro de la cantera, dentro de la Masía, pero sobre todo es un ambiente muy amigable para el jugador, porque se nota ahí lo que es el Barça, ¿no? Más que un solo club, más que un club, es algo mucho más allá de lo deportivo. Entonces creo que por esa razón los jugadores de la Masía deberían de ser prioridad e intocables mientras ellos se quieran quedar, porque mientras ellos estén dispuestos, como en este caso Fermín y Casado, que lo dijeron públicamente, sobre todo Fermín hace poco lo dijo, Flick también dijo que los quería en el equipo, entonces
Mientras ellos no se quieran ir, no debería haber un precio razonable a ellos, al menos que la situación sea muy crítica, y sabemos que estamos en una situación crítica. Entonces yo creo que por esa parte puede ser que el club los esté orillando o que meta algo de presión a algunas partes de la directiva, porque se habla lo de los avales, esto, el otro, para cuadrar cuentas, y que se necesita una venta para asegurar cierta cantidad de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en estas situaciones es un poco más comprensible, pero a la larga creo que nos hacemos mucho daño dejando ir a estos jugadores que podrían hacer historia en el club y que creo que son un claro ejemplo de lo que representa el Barça, ¿no? Además de que las informaciones, ya hemos visto que con el Barça se manipula muchísimo y se juega mucho y se especula demasiado en general con el mercado de fichajes, pero casi siempre termina siendo humo y casi nunca son verdad. Pero en este caso creo que esto no nos debería sorprender a nadie que es verdad, porque claro que Fermín es de los mejores en su posición, entonces muchísimos clubes van a estar detrás de él, ¿no? Eso es evidente. Pero otra cosa es que Fermín se quiera ir. Y si Fermín se quiere ir, que no lo creo, pero si Fermín se quiere ir, creo que lo mejor sí sería dejarlo ir y seguir adelante, porque también, por más que la Masía la tengamos que proteger y todo, muchos jugadores no son material de primer equipo, no solo en el sentido deportivo, sino también en el sentido humano. Entonces, si ellos se quieren ir, es mejor que se vaya. Ya lo dijo Johan Cruyff: quien dude de estar aquí, no debe de estar aquí, ¿no? Entonces, creo que es importante cuidar estas figuras como Fermín sobre todo, porque además, si hablamos de lo meramente deportivo, yo creo que la competencia Dani Olmo Fermín nos viene de perlas. O sea, son dos jugadores de máximo nivel en una de las posiciones más complicadas de jugar en el fútbol. Y creo que es de maravilla, porque aparte son dos perfiles diferentes. Tienen una diferencia de edad no tan amplia, pero bastante considerable. Entonces, literalmente, ahorita que vemos a Olmo un pelín adelantado en la carrera por la titularidad en un panorama y en términos generales, creo que Fermín apretándolo también potencializa a Olmo. Y que Olmo esté presente potencializa a Fermín, porque hace que se esfuerce. Entonces, ambos se nutren de esta competencia sana, y creo que eventualmente Fermín se va a hacer de la posición en un par de años como el indiscutible, por justo la diferencia de edad, de que Olmo ahorita está en los mejores años, y cuando empiece a bajar un poquito Fermín va a entrar en esos mejores años. Entonces, a nivel planificación es perfecto. O sea, si los jugadores no tuvieran voz ni voto, yo creo que es ideal, ¿no? La situación, pero sabemos que todos somos seres humanos, entonces las emociones juegan un gran papel y todo puede cambiar de un momento a otro. O sea, Fermín puede sentirse no valorado por a lo mejor no estar teniendo los minutos que cree y querer, no sé, un lugar en la selección. Entonces va al Chelsea y porque le aseguran una titularidad, pero esa es otra. El Chelsea tiene muchos jugadores de ese perfil y se dice que están buscando a Xavi Simons. Entonces también por esa parte no me encaja. Además de que se habla de 50 millones. O sea, por 50 millones te llevas una firma de Fermín. Te llevas un par de tenis, a lo mejor, sino que solo uno. Entonces, no mamen. Están pagando 70 millones los clubes por jugadores random, por jugadores que no tienen la calidad de Fermín. O sea, en este mercado Fermín vale unos 80, 90 mínimo. Porque están pagando, el Arsenal pagó 70 millones por ese. Es un jugadorazo, lo admito, pero al lado de Fermín, o sea, Fermín está varios escalones por encima. Entonces, ya está bien que crean que el Barça es una ONG y que se quieran de pasar de verga estos clubes estado, que de verdad no hay cosa que me dé más asco y que sobre todo me dé orgullo del Barça, que justo es lo contrario de esta situación de clubes de propietarios que son clubes de estado, porque el dinero que han generado y el reconocimiento que tienen hoy en día fue basándose en mero billetazo, güey. O sea, no son méritos históricos deportivos. Estas grandes empresas o empresarios que están detrás de equipos, hasta políticos que están detrás de ellos, han levantado este tipo de proyectos como lo es el Chelsea. Entonces da coraje que este tipo de equipos se lleven a grandes jugadores, ¿no? Y sobre todo por toda la parte histórica y
y deportiva que no respalda las cuentas. O sea, como el Chelsea puede estar fichando lo que quiera, literal, tienen como 20 plantillas, 50 jugadores seguidos y todo, y el Barça está apretadísimo ahogándose en un fair play financiero. No tiene ningún sentido. Que la Premier desmantele a la liga no tiene ningún tipo de sentido a nivel futbolístico y deportivo nada más. Pero bueno, esa es también otra historia, ¿no? Eso ya sería meterse en otro pedo. Pero regresando a lo de Fermín, creo que para empezar deportivamente no tiene mucho sentido irse al Chelsea. O sea, creo que ahí también va a haber competencia. Y más porque según Fabrizio Romano está muy avanzado lo de Xavi Simons y se va a armar. Entonces no le veo mucho sentido. Además de que Fermín ocupa posiciones en el campo parecidas a las de Cole Palmer. Entonces, no sé, no me encaja. Pero claro que se podría acomodar de cierta manera, ¿no? Pero aún así yo creo que no es la respuesta a irse al Chelsea. No creo que sea lo mejor para su carrera. Yo creo que no va a tener mejor lugar que en casa. Y que aquí con Dani Olmo pueden llegar a hacer una dupla que nos dé muchas alegrías. Porque aparte hay que recordar que Dani Olmo es muy propenso a las lesiones. Entonces creo que Fermín va a ser importantísimo. Y creo que él es consciente de eso. Pero por toda la información que se ha barajado en los últimos días, creo que eso puede cambiar. Tristemente esta vez creo que no es solo humo por los medios de comunicación y periodistas que lo están diciendo y porque las piezas encajan, ¿no? Además de que ya una vez que ciertos personajes como Fabrizio Romano empiezan a hablar del tema es porque es serio. Y más en tema de mercado de fichajes porque tienen información muy buena. Pero esperemos que esto se mantenga hasta ahorita. Esas son las últimas informaciones. Lo último que dijo Fabrizio Romano es que no hay nada oficial. O sea, el Chelsea no ha mandado una oferta oficial, pero que todo está ahí en contactos para ver cuál es la situación de Fermín. Entonces desde ahí ya empezamos con que hay algo. O sea, por lo menos hay tema. Entonces preocupa un poco. Tampoco creo que sea un drama si Fermín se va. Creo que hay soluciones en la cantera. Tenemos a Tony, tenemos a Dro, tenemos a Gavi que pueden jugar en esa posición, hasta Rafinha. O sea, hay variantes, sí, pero yo creo que nadie actualmente está a nivel de Fermín en cuanto a media punta y por lo menos en su desempeño detrás del 9. De hecho, en estos momentos yo creo que está un pelín por encima de Olmo en rendimiento muy actual. O sea, de que midiendo jornada tras jornada, aunque Olmo tiene un paso enfrente en cuanto a la titularidad y en establecerse en el 11, yo creo que en nivel de forma y estado actual, Fermín puede estar un poquito más adelante. Entonces, yo creo que sí nos afectaría bastante su partida. Tampoco creo que sería un drama si eso al final de cuentas ayuda al Barça y el Barça lo decide y Fermín se quiere ir, pues tampoco es el fin del mundo, nadie es irreemplazable. Ya perdimos a Messi, entonces yo creo que ya ninguna marcha nos va a doler igual. Y creo que hay que considerar y valorar mucho lo que representa la Masía. Creo que eso es lo importante y lo que me gustaría que nos quedáramos como culés de valorar y siempre tener muy presente cuánto valor tienen los títulos y la forma en que hemos ganado esos títulos, porque yo no soy de la idea de pensar que el fin justifica los medios, porque si no, ¿para qué somos un club de socios, no? Mejor nos traemos a un empresario muy pesado o nos vendemos a un fondo árabe o lo que sea y que nos inyecten dinero y ganamos así títulos, ¿no? Al final es solo levantar un pedazo de metal. Pero yo creo que la gran mayoría no pensamos así y creo que la gran mayoría estamos orgullosos, ¿no? De lo que representa el Barça y cómo se han ganado las cosas y que dentro de este fútbol que está muy polarizado y que al final la política y la economía se mezcla porque es evidente, o sea, el fútbol es el circo de la actualidad. Al final de cuentas todavía existen ejemplos como el Barça que luchan contra ciertas corrientes, ¿no? Por más de que sea un club bastante grande y popular, yo creo que tiene ciertas características y cualidades que lo hacen especial y que creo que se debe de valorar un poco más y nosotros debemos de ser los primeros en valorarlo. Entonces cuando vienen por jugadores de la Masía hay que valorarlo como lo que son, porque la verdad es un insulto que solo quieran pagar 50 millones. O sea, sinceramente a mí se me hace una mentada de madre. Para mí Fermín vale muchísimo más y yo creo que por más que la situación del club sea la que es, yo creo que los de la Masía van primero. Y aunque me duela, jugadores que no son de casa, creo que a veces sí deberían de salir. Y no desde un plan romántico y simplemente desde
desde intentar como quedar bien, ¿no? ¿Sabes? No, va más allá de eso. Yo creo que es por todo lo que representa el camino del futbolista y porque al final no, al final hay ciertas cosas que el dinero no lo va a comprar jamás, como Casado después de campeonar yendo a Canaletas a celebrar como un aficionado más. A ver, ¿cómo compras eso en el mercado? ¿Cómo buscas eso en el mercado? ¿Quién representa eso en el mercado? ¿Quién va a amar a ese equipo de ese nivel, de esa intensidad? Eso no se puede comprar. Entonces yo creo que esa grandeza no es comparable y no hay forma tangible o contable, ¿sabes? No hay forma cuantitativa de medirlo. Entonces, todo esto creo que entra en muchas subjetividades, pero creo que justo esto es lo que hace al Barça tan único y tan especial, y yo creo que la Masía se debe respetar. Y si los jugadores no se quieren ir de la Masía y cumplen con los requisitos deportivos y personales, sobre todo el lado humano, yo creo que es muy importante de ser jugadores del Barça, yo creo que se deben de quedar aquí, sin importar las ofertas. Tendría que ser una oferta desorbitada para planteárnoslo, porque yo, en mi opinión, Casado y Fermín, que son de los que más he hablado en estos últimos días, semanas, yo creo que no se deben de ir. Son grandes jugadores a nivel deportivo, a nivel humano, creo que aportan muchísimo al club en todos los aspectos y creo que esa debería ser la postura. Y si se tienen que vender, pues tampoco va a ser tanto drama si ellos se quieren ir y si son decisiones que benefician al club, porque al final el club está sobre de todo, ¿no? Entonces todos queremos el bienestar del Barça, y si el bien del Barça es esa venta, pues ni modo, ¿no? O sea, nos dolerá y todo, pero sabemos cuál es la situación. Estamos estamos en una liga que competimos con el mayor club estado del mundo y que ya vimos contra qué tipo de sistema nos enfrentamos en general, desde los pequeños directivos de otras instituciones hasta los que dirigen la liga y todas sus demás ramas. Entonces es una situación jodida. Entonces entiende que la directiva también esté atada de manos en muchas decisiones, pero yo creo que la Masía debe de ser nuestro emblema y debe de seguir siendo nuestro emblema. No solo de dientes para afuera, sino tiene que haber acciones que respalden todas las palabras, porque yo creo que al final los títulos ganados por gente de la Masía y ver un 11 que podremos sacar casi un 11 lleno de puros jugadores de la Masía, yo creo que eso no tiene precio. Y al final de cuentas estas cosas son las que a mí por lo menos me importan, creo que lo que le da valor a todo, ¿no? Porque a base de billetazos ya vimos, el Manchester City, el PSG, estos grandes equipos se han construido así. Entonces para mí no vale lo mismo, por ejemplo, un triplete que ha ganado el PSG al que ganó el Barça, simplemente por la historia y cómo se construye todo, porque a base de billetes, pues sí, hasta no sé, el Rayo Vallecano podría ser de los más grandes del mundo, métele un chingo de feria, dale unos años de proyecto y vas a ver cómo va a estar compitiendo en lo más alto. Entonces he ahí la gran diferencia de por qué el Barça es el club más grande de la historia, y yo creo que jugadores como Fermín, como Casado, como Eric García, como Sergi Roberto, como todos estos jugadores estilo Pedro Rodríguez también, como todos estos jugadores de casa, de un perfil más bajo, yo creo que son un claro ejemplo y que debería ser a lo que aspiramos muchísimas personas a nivel humano, pero sobre todo a nivel deportivo, lo que los jóvenes de la Masía se deben de fijar en figuras así, porque creo que son más terrenales y creo que es la gran aspiración es como la gran figura a la que todos decimos, ok, yo soy capaz, sí trabajo tan fuerte como lo han hecho y tan duro como ellos lo han hecho, ¿sabes? Porque por más que, por ejemplo, yo entrene toda mi vida así, jamás voy a llegar al nivel de Messi, ¿sabes? O sea, esas cosas, estás tocado con la varita, sí o no, pero hay ciertos niveles como puede ser el de estos jugadores en los que sí son más alcanzables y más reales si te esfuerzas en todos los aspectos de tu vida, ¿sabes? Con pico y palas se podría llegar ahí. Entonces, yo creo que y esperemos que esto sea humo, pero si no, tocará ver qué onda con la plantilla. Ya se habla de que pues el reemplazo sería en casa, como está Dro, está Tony, hay bastantes jugadores, entonces no se necesitaría fichar, pero se habla de que Flick quiere un central, lo cual ya hablamos, yo creo que tiene sentido, pero yo creo que Fermín se debe quedar y ojalá así sea, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa y ahí seguimos atentos a ver qué pedo. Arre.